algunas bancadas parlamentarias estarían condicionando el voto de confianza a la Premier Ana Jara a que ésta resuelva la huelga de salud, poniéndose implícitamente del lado de los médicos que están haciendo esta huelga. Pero quienes realmente la están haciendo es una minoría pequeña, ideologizada, porque lo que está en marcha es una reforma muy importante en el sector salud, en algunos aspectos tímida, a mi juicio incluso, pero que podría ponerse en riesgo si es que prosperan esta clase de pronunciamientos o de posiciones. Y entonces vamos ahora con Edgardo Nepo, que es asesor del Ministerio de Salud, para conversar acerca de este tema y de lo que está en marcha en ese sector y que formó parte de algunos de los anuncios presidenciales. Señor Nepo, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, gracias por la oportunidad. No, gracias por venir. Bueno, ¿cuál es el impacto real de la huelga médica según el Ministerio? Es decir, ¿qué nivel, qué grado de acatamiento tiene? De acuerdo a los datos que recogemos diariamente, el nivel de acatamiento de la huelga en Lima es del 5%. ¿5%? Así es, y en el interior del país es sumamente desigual. Hay regiones en las que prácticamente no hay un nivel significativo de afectación. Hay algunas otras en las que es un poco más, pero en promedio en el interior del país es del 11%. En promedio es el 11%, pero en el sur creo que en Arequipa, en Puno es más fuerte, ¿no? Efectivamente, las zonas donde todavía esta medida se desarrolla con cierto nivel de intensidad son Arequipa, Puno, pero en todas es un patrón la disminución del acatamiento. Ya, y bueno, hay quienes se preguntan por qué no se resuelve esta huelga. Y claro, uno ve los pedidos de la plataforma y ¿qué es lo que está pasando exactamente? Ellos están pidiendo cosas que ya fueron resueltas en el pliego anterior, en la huelga anterior que terminó en agosto del año anterior, ¿no es cierto? Y ahí hubo unos importantes incrementos, todo un cambio en la misma escala salarial, en fin. ¿Cómo ve el Ministerio esto? ¿Por qué es que digamos, no están dialogando en realidad? Ustedes no aceptan la validez, la legitimidad de la huelga. El diálogo permanece. En las últimas semanas hemos contado con la intermediación del padre Gastón Garatea, que digamos ha sido una persona que nos ha permitido, en el marco de una conversación respetuosa, alturada, ponernos de acuerdo en la mayor parte de temas de los que nos parecen razonables, adecuados, justos, e incluso convenir con la dirigencia de la Federación en propuestas que no eran parte de su actual pliego, pero que el Ministerio ha colocado sobre la mesa y que les han parecido a ellos bastante buenas, bastante positivas, de beneficio para el gremio. Hay un tema que se convierte en el escollo final, digamos. Los dirigentes de la Federación plantean una nueva escala remunerativa, un aumento de la remuneración fija, es decir, de este componente de la remuneración que no está ligado a ningún comportamiento de desempeño, de producción, de calidad de la atención. Eso ya no es aceptable, pues. Nosotros pensamos que el Estado ha hecho un esfuerzo sumamente importante el año pasado, además no solo dirigido al gremio médico. Como parte de la política remunerativa hemos trabajado una propuesta de cambio que afecta a todos los trabajadores del sector público de salud del país, incluyendo incluso a los no profesionales, a los técnicos, y eso es lo que está en plena implementación en este momento. El cronograma, que además está aprobado en una norma, en un decreto supremo, prevé culminar la implementación de esta política remunerativa el próximo año, el año 2015, con el último de los bonos, que es el bono al desempeño, es decir, aquellas unidades productoras de servicios que superen metas convenidas con los gobiernos regionales recibirán una remuneración que equivale a un sueldo para todos los trabajadores de esa unidad productora de servicios. Entonces, estando en plena implementación esta política remunerativa, no vemos razonable, no vemos sensato, no vemos coherente el colocar sobre la mesa un cambio. Lo que hemos planteado más bien es trabajar con los dirigentes de la Federación la continuación de esta hoja de ruta, porque no pretendemos que lo convenido y lo aprobado sea el statu quo para muchos años. Hay que continuar mejorando la condición remunerativa de los trabajadores de salud del país.
Entonces podríamos trabajar perfectamente una perspectiva de mediano y largo plazo y dejar una propuesta que sea viable para los siguientes años. Ahora, años. la nueva política remunerativa que fue en buena cuenta acordada luego de la huelga del año pasado y que se plasmó en decretos supremos, incluso en un decreto legislativo, ¿no? Esta nueva escala, digamos, amplió las distancias entre las distintas escalas, pagó más a los que están en zonas alejadas, a los que trabajan en atención médica de la salud. ¿Cómo fue exactamente? ¿Cuáles fueron los aspectos y en cuánto aumentó las remuneraciones? Ok, la política remunerativa de implementación tuvo dos efectos prácticos. El primero fue el de consolidar y homologar un conjunto de beneficios, de ingresos que habían sido conseguidos por los distintos gremios luego de sus medidas de lucha a lo largo de varios años. Beneficios que en realidad no tenían un respaldo legal potente y que además eran enormemente desiguales. De manera que en la práctica, un médico que trabajaba en Lima, en un gran hospital, terminaba teniendo un ingreso significativamente superior a un médico del interior del país. Es decir, los incentivos colocados al revés. Eso se corrigió con la nueva escala. Eso corrige la nueva política remunerativa. Que se ha aumentado proporcionalmente más a los que están en el interior del país. Lo que se ha hecho es desagregar en dos componentes el ingreso. Uno fijo, que ahora es igual para todos según su nivel. Ya. Un médico de nivel 3 de Lima gana exactamente lo mismo que un médico de nivel 3 del interior del país. Ya. Y esta homologación ha sido efectivamente hacia arriba, con un efecto neto de incremento que para aquellos que no recibían estas bonificaciones heterogéneas y desiguales, ha significado un ingreso interesante, importante, que llega a los 900, 1000 soles para algunos de los médicos, pero para aquellos... Adicionales a lo que recibían hasta el año pasado, pero para aquellos que ya recibían estas bonificaciones, los que viven y trabajan en los grandes centros urbanos, en los hospitales más grandes, ha significado un incremento neto menor que esta cantidad de 300, 400, 500 soles, que efectivamente puede no ser percibido como satisfactorio hoy, pero que esa perspectiva nos parece limitada y miope, porque en primer lugar homologamos el componente fijo y establecemos un piso sobre el cual se establecen un conjunto de incentivos, de bonificaciones que sí están ligadas al desempeño, al tipo de trabajo que realiza el profesional. ¿Qué bonificación? Por ejemplo, tenemos una bonificación para el médico que realiza labor especializada y que tiene el título especialista que lo acredita para ello. Para el médico que trabaja en una unidad de cuidados críticos, en la UCI, en la unidad de quemados, en trauma shock, qué sé yo. Para el médico que es jefe de un servicio o es jefe de una red, de una microred, un incentivo que antes no existía, no había ningún incentivo para asumir la responsabilidad de jefatura. Para el médico que trabaja en una zona alejada y de frontera, para el trabajador que trabaja en una zona en la que está en riesgo su vida, en una zona de emergencia, o como dije al principio, para el cumplimiento de unas metas de desempeño. Entonces, igualado el piso, aparecen estos bonos que los recibirán aquellos que tengan una conducta, un desempeño laboral que amerite que reciban el bono. ¿Y el desempeño cómo se mide? Muy interesante la pregunta. Hemos trabajado junto con los gobiernos regionales un conjunto de indicadores, algunos dirigidos más bien a el gobierno regional en su conjunto, por ejemplo la reducción de la desnutrición crónica, que es un de interés para el Estado peruano, para la sociedad en su conjunto. Hay otro grupo de indicadores pensando más en los hospitales, que mejore, que se reduzca el tiempo de espera para la atención, que se reduzca la tasa de infecciones intrahospitalarias, y hay otro pensando en las redes de servicios vinculado con la satisfacción del usuario con la atención, con el incremento en la cobertura de controles de crecimiento y desarrollo a los menores de 2 años, es decir, un conjunto de indicadores que son de interés para el Estado peruano, que no son en realidad enormemente difíciles de cumplir, que deberíamos estar todos preocupados porque se cumplan, y que efectivamente de alcanzarse las metas para estos indicadores hay un incentivo para el desempeño. Pero ese es un incentivo colectivo, digamos, a la unidad que ha logrado esas metas, pero no hay una evaluación del desempeño individual del médico. Los incentivos para atención primaria, para atención especializada, para cuidados clínicos, etcétera, etcétera, son individuales. Entonces, ahí hay un paquete de incentivos, digamos, si yo soy un pediatra, que hace una labor especializada en un establecimiento estratégico, yo como pediatra, como especialista, recibo el bono de especialista. Ah, bueno, por el hecho de ser especialista. Por el hecho de ser especialista. No por mi desempeño. El desempeño lo que hace es darle el incentivo a cada persona de toda la unidad productora,
Es decir, efectivamente hay una idea de que todos tienen que ayudar a que cumpla el desempeño de esa unidad productora. Desde esa perspectiva es colectivo el incentivo, pero lo recibe cada uno. No, claro, de ya ellos. sé, pero digamos, no hay un sistema de evaluación del desempeño individual. La construcción de pago por desempeño es una construcción, digamos, que empieza ahora, pero que tiene que ser constantemente fortalecida. O sea que están protestando contra algo que, bueno, yo me imagino que parte de la protesta tiene que ver con la no aceptación de un sistema meritocrático, en buena cuenta, en la huelga. Pero en realidad, como vemos, el sistema meritocrático está en ciernes, está recién construyéndose, porque no hay evaluación del desempeño individual, como si lo hay, por ejemplo, ahora, o va a haberla, esperemos que algún día la haya en el sector educación. Efectivamente, tenemos una ruta que establecer. Estos son, digamos, pasos importantes, sólidos, que nos deberían permitir avanzar para tener un modelo perfeccionado, digamos, de evaluación y de reconocimiento del desempeño, que creo que debe ser una aspiración sana de cualquier trabajador, no solo de salud, sino de cualquier trabajador público y privado de este país. Usted mencionó el tema de la... antes de pasar a eso, el SIS, el Seguro Integral de Salud, se ha dicho, y lo dijo el presidente, bueno, el presidente habló de la expansión, de la extensión del SIS a nuevos beneficiarios, digamos. Se habló que al fin, en el 2016, ya el 80% de la población estaría cubierta por algún seguro. He verificado que efectivamente se referían no solo al SIS, sino a... y en buena cuenta, el SIS ya no sería solo para los pobres, entonces... Pero aquí hay el peligro entonces de que si el SIS se extiende indiscriminadamente, entonces esto es un incentivo a la no formalización, porque si yo voy a recibir un seguro gratuito, ¿para qué me voy a formalizar? ¿Para qué voy a querer entrar al seguro a salud, por ejemplo? ¿No? ¿Para qué me voy a querer formalizar? Es bien interesante. En realidad, la visión que tenemos con este conjunto de medidas, de cambio, de mejora del sistema de salud, es la de conseguir que en el Perú todos estemos protegidos en salud. Es decir, que cuando nos enfermemos no necesitemos en ese momento preocuparnos de cómo voy a financiar la atención que necesito para recuperar mi estado de salud. Desde esa perspectiva todavía hay una brecha en el país que necesitamos cerrar. El SIS, como usted bien ha dicho, ha trabajado durante muchos años para conseguir que todos los pobres estén protegidos. Sin embargo, todavía tenemos un conjunto de pobres que no lo están. Y para ellos hemos dictado un conjunto de medidas que levantan restricciones, barreras que impedían que las personas que viven más lejos, las indocumentadas, las personas que viven en situación de calle... O sea que un indocumentado ahora sí puede acceder al SIS. Efectivamente. Antes no podía. Y usualmente son estas personas que tienen estas características, digamos, las pobres que más lo necesitan. Claro, lógico. Y deberían estar. Pero el siguiente paso es que el SIS se convierte en un verdadero seguro público y no en un programa de focalización del gasto. Porque si cada vez va a haber menos pobres en el país, cada vez debería haber menos SIS. Y así es, pero así debería ser. En cambio, ustedes están ampliando el SIS. Lo que queremos es tener un seguro público potente en el país, que proteja a las personas con un criterio de vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad no está marcada solo por la condición de pobreza. El recién nacido, que está en una etapa biológica en la que la hipotermia, el distrés respiratorio lo puede conducir rápidamente a la muerte, si tiene una barrera para acceder a servicios de salud, está en una condición de vulnerabilidad biológica que no debería impedirle acceder a un servicio de salud, que debería ser tomado en cuenta para protegerlo. Entonces, ¿cuál es la idea? Que ahora que cualquier recién nacido pertenezca a la clase social que fuese, o al ingreso que tuviese, puede ir al SIS. No, la idea es que cualquier recién nacido que no está protegido por otro sistema de previsión social en salud, en otras palabras, si su papá no es un trabajador formal que está en salud, claro, o no es un militar que está beneficiado por el fondo de la sanidad correspondiente, ese menor que no tiene otro sistema de protección entra al seguro integral de salud. Y este menor, junto con las gestantes, las puérperas, los niños de 0 a 5 años y los escolares de inicial y primaria del ámbito de Calihuarma. Teníamos la figura de que en una misma escuela pública habían niños derechohabientes de salud protegidos, niños pobres protegidos por el SIS, pero teníamos un segmento de escolares que por no tener al papá como trabajador formal
no podían estar en salud, como no calificaban por el sistema de focalización de hogares como pobres, tampoco podían estar por el CIS y en la práctica estaban completamente desprotegidos. Pero Jaliwarma, atiende a toda la escuela pública, ¿no? Así es. A toda la escuela pública. Y en la escuela pública está por lo menos el 70% de los estudiantes, me parece, o alrededor de. Ha venido disminuyendo, pero entonces significa que, digamos, el 70% de los niños va a estar cubierto por el CIS, pobres o no pobres. En la práctica hay escuelas públicas en las que no todos los niños no tienen otro mecanismo de protección. Hay algunos niños, no son la mayoría, que son beneficiarios de salud, hay otros niños que son beneficiarios porque el papá es militar o policía y tiene algún sistema de protección. De lo que se trata es de que ya no haya niños desprotegidos. Y en este caso la meta es que los recién nacidos entren de todas maneras, y luego estas otras poblaciones de las que he hablado, pero ahora la preocupación viene por el lado de que por un lado hay grandes barreras para la formalización, ¿no? Por ejemplo, la legislación laboral, la estabilidad laboral absoluta, el costo, en fin, de la contratación y el cese, son barreras que hacen que las empresas, solamente las empresas grandes en buena cuenta puedan contratar y poner en planilla a sus trabajadores. Las pequeñas, las microempresas, incluso muchas medianas no lo pueden hacer porque el costo de la formalidad es muy alto. Y al mismo tiempo se estaría abaratando el costo, o digamos anulando por completo el costo a la seguridad a través del CIS. Entonces estamos en un escenario que favorece tremendamente la perpetuación de una informalidad que en el Perú es altísima. Sí, es cierto, y no queremos que eso ocurra. El Perú es un país en el que el emprendimiento individual, familiar, ha demostrado que permite romper el círculo de pobreza y generarle bienestar, desarrollo a las familias. Eso es algo que debe ser incentivado, impulsado. El problema que tenemos en el país es que mucho de este emprendimiento se maneja en esta línea delgada que separa lo formal de lo informal. Sí. Y entonces, pensando en ello, es que tenemos un plan que está en plena implementación, que a aquel independiente que decide formalizarse tributando en el régimen único simplificado, el RUS, con esa condición de formalidad, se le incorpora como asegurado del Seguro Integral de Salud, a él y a sus derechohabientes. De manera que, por un lado, incentivamos el tema de la formalización, pero por otro lado, una cosa muy interesante, conseguimos que el CIS, en esta nueva lógica de seguro público, financie la protección de salud de estas personas a través de los impuestos generales. Porque el compromiso es que ese señor está pagando sus impuestos, esos entran a la bolsa de la caja fiscal de los impuestos generales, y el Estado, digamos, completa lo que falta para que se garantice la protección de los riesgos de la salud de esa persona. Este es el mecanismo con el cual estamos tratando de equilibrar este efecto que no queremos que ocurra tampoco, de que no haya ningún incentivo para el emprendimiento y para la formalización en el país. A la fecha ya tenemos 300.000 beneficiarios con este plan al que llamamos CIS Emprendedor, y nuestra meta es llegar por lo menos a 500.000 de afiliados bajo esta modalidad entre fines de este año e inicios del próximo. Y afortunadamente con la SUNAT estamos trabajando bastante bien para la promoción de este plan de aseguramiento, que está teniendo una aceptación muy interesante entre los trabajadores independientes. El financiamiento del 50% de e-salud para las MIPES, que estuvo establecido en una ley, la ley de MIPES, creo que nunca se llegó a implementar, ¿no? Ha habido enormes problemas para la implementación de este mecanismo de protección, que, como usted recordará, además separaba MIPES de pymes, y habían las más chiquitas según la norma al CIS, y las otras que eran un poco más grandes a e-salud, que bueno, pues en la práctica terminaba castigando un poco, como siempre ocurre, al mecanismo de financiamiento público a cargo del Estado. Claro. No consiguió levantar vuelo. Nosotros estamos con e-salud también trabajando para, digamos, revitalizar estos mecanismos, todos orientados a que haya efectiva protección en la medida en que se pueda a través del régimen contributivo, y en la medida que no se pueda a través del régimen subsidiado o semisubsidiado en el país. De acuerdo, o sea que eso no se ha podido implementar hasta ahora. Un tema que usted mencionó al principio, vinculado al asunto de la desnutrición infantil. La reducción de la desnutrición infantil, que venía produciéndose de manera relativamente acelerada, se ha estancado en los últimos 2 o 3 años.
coincidiendo más o menos con este gobierno. El exministro Carranza ha señalado que esto obedece a un cambio en el modelo de presupuesto por resultados que relajó el sistema. Y el hecho es que efectivamente veníamos cayendo en la desnutrición infantil y hemos entrado en una especie de meseta, ya no se sigue reduciendo a la misma velocidad. ¿Han encontrado las razones por las que esto es así y qué soluciones va a haber a este tema para retomar la velocidad de reducción de la desnutrición? Sí, efectivamente, es una preocupación para nosotros, acelerar la reducción de la desnutrición crónica infantil y de la anemia, además, que tiene efectos sobre todo en las etapas más tempranas en el potencial de desarrollo de los niños. La anemia incluso se ha incrementado. En las zonas urbanas, afortunadamente en las zonas rurales continúa cayendo, pero el hecho de que, a propósito de la anemia, se ha incrementado en las zonas urbanas, nos empieza a demostrar que estos problemas ya no solo tienen que ver con capacidad adquisitiva, con ingreso, sino también con un componente cultural, de patrones de consumo, que empieza a cambiar un poco en el país y que afecta la calidad de los nutrientes en las familias. Nosotros, articuladamente con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, estamos implementando un conjunto de medidas que deberían nuevamente hacer caer con velocidad, con rapidez, con contundencia la desnutrición crónica infantil, que es lo que todos queremos. Hay unos mecanismos que incentivan las acciones que se realizan en los sectores sociales en el país, con bonos para el cumplimiento de determinadas metas de reducción precisamente de nutrición crónica. Ahí nos hemos alineado afortunadamente con un fondo al desempeño que el MIDES hace poco ha lanzado y nuestro propio incentivo a través de este bono al desempeño. Hemos conseguido que estén alineados para que hagan sinergia entre los dos y estas acciones. ¿El primero cuál es, perdón? Tenemos un fondo con el cual se incentiva el desempeño que el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social lanzó hace algunas semanas, y tenemos nuestros convenios de gestión que premian el desempeño también. Entonces, lo que necesitamos es que haya un fuerte trabajo en los niveles más locales y operativos, donde están los operadores, digamos, de estos cambios, y además articular fuertemente también con los gobiernos locales. Los problemas de salud vinculados a la desnutrición, los que perpetúan, digamos, esta condición en las familias, tienen que ver con la presencia de enfermedad diarreica, de infección respiratoria, que están vinculados también con acceso a agua potable, a saneamiento en estas zonas. Entonces, la transversalización, digamos, de las intervenciones es fundamental para que esto no deje de caer como todos queremos nosotros. Acaba de mencionar convenios de gestión. Estos son convenios de gestión del SIS para tomar el tema del Seguro Integral de Salud, porque hay todo el asunto de la organización del sector que también se está reformando, se supone, y contra eso también eventualmente hay una huelga. ¿El SIS es simplemente un programa de atención de la salud tradicional o hay, el fondo del SIS está separado de la prestación y hay convenios de prestación? ¿Y cómo es el asunto? Efectivamente, el Seguro Integral de Salud es nuestro brazo financiero y la principal importancia que tiene para nosotros es que puede ser un modulador importante de conductas de atención de salud en los establecimientos públicos. Desde esa perspectiva, el SIS ha sido capaz en poco tiempo de modernizarse. Ha desarrollado mecanismos de financiamiento, mecanismos de pago interesantes que en este momento nos están permitiendo aumentar la productividad y mejorar la calidad de la atención en el primer nivel de atención. El SIS hoy financia a las redes de primer nivel de atención con un cápita por asegurado, que además ¿Un cápita qué cosa es? ¿Una cantidad de dinero? Es una cantidad de dinero que se estima en función a un histórico de producción y de reembolso, más financiamiento dirigido a estimar cuánto más debe crecer, sobre todo la atención preventiva en los establecimientos de salud del primer nivel de atención. Esta asignación capitada se transfiere trimestralmente por adelantado a las unidades ejecutoras, a los gobiernos regionales del país. Y hay un conjunto de indicadores que deben ser cumplidos, sobre los cuales se puede ajustar este financiamiento para arriba o para abajo según el cumplimiento que tengan estos establecimientos de salud, estas unidades ejecutoras. De igual manera el SIS está... ¿Cómo se verifica el cumplimiento de esos indicadores? ¿Cómo es eso? Afortunadamente el SIS ha desarrollado también un sistema de información que le permite tener un monitoreo de cómo va el comportamiento de la atención en estos sitios, y además
el CIS está culminando, yo calculo que en los siguientes 2 meses debe estar culminado también ya su primer estudio actuarial. Se ha contratado una empresa, digamos, que tiene expertise en este tema, para por primera vez tener una estimación de cuál es la prima con la cual el Estado debería calcular, debería tomar en cuenta para la estimación del presupuesto que el CIS necesita. Un asunto, se ha anunciado un ambicioso programa de inversión en infraestructuras, 8.400 millones de soles, y los próximos 2 años, y aparte de eso se ejecutaría por medio de impuestos por obras por impuestos y por asociaciones público-privadas. ¿Qué parte, hasta dónde llega esto? ¿Y por qué esto no incluye la administración misma de los centros, de los hospitales? El 25 de julio, si no me equivoco, se ha adjudicado la primera asociación pública-privada en salud en el país para el nuevo Instituto de Salud del Niño de San Borja. Y como vamos a hacer de aquí en adelante, porque es la decisión que hemos tomado, es una asociación público-privada dirigida a la construcción, el equipamiento y la gestión del mantenimiento de los servicios de soporte, es decir, los servicios auxiliares, vigilancia, mantenimiento de equipos, etcétera, pero no de la atención directa a los pacientes. Esta modalidad, que se denomina coloquialmente de bata gris, es una modalidad en la cual tenemos enorme expectativa. Nosotros hemos tomado la decisión de que sea esta la modalidad en el país por una razón técnica muy importante. Necesitamos generar la capacidad de definición cuidadosa de las especificaciones técnicas y de la supervisión del cumplimiento de este componente que es la atención directa, para poder convocar asociaciones público-privadas totales, digamos, que incluyan no solo la gestión de soporte, sino también la atención completa a los pacientes. De manera que la decisión de la actual gestión ha sido esta. Hay experiencia en otros sitios de que esto puede ser enormemente satisfactorio y mejorar la calidad de la atención a las personas. Sí, pues. Hoy día hay gente que llega al servicio de salud y no puede recibir una atención de servicios auxiliares, de tomografía, de ecografía, porque está mal logrado el equipo, no se sabe cuándo va a estar reparado. Son cosas que no deberían ocurrir. Claro. Los médicos deberían tener la tranquilidad de saber que tienen todas las condiciones para trabajar del mejor modo en los establecimientos de salud. Y tenemos una cartera, digamos, de inversiones de este tipo a través de asociación público-privada, que paulatinamente iremos evaluando, y en la medida en que resulten ser satisfactorias irá creciendo también esta modalidad en el Perú, que además tiene la otra posibilidad de obras por impuestos, como usted bien decía. Hay un hospital en Puno, hay otro en La Libertad, hay un establecimiento en Moquegua, que ya están siendo construidos y equipados en este momento bajo esta modalidad, que estamos orientando fundamentalmente a aquellas zonas en las que es muy complicado y muy difícil. ¿Y eso va a incluir el mantenimiento también, o los equipos y todo? Dependerá de cada convocatoria. Esto lo negocian los gobiernos regionales. Nosotros les brindamos, digamos, acompañamiento y asistencia, pero dependerá de la convocatoria que haga el gobierno regional para cada tipo. Bien, doctor Nepo, muchas gracias por su participación. Podríamos seguir profundizando, pero el tiempo pues es limitado en la televisión. Hay una reforma en marcha, sin duda, que todavía es algo tímida en algunos aspectos, pero hay que en todo caso preservar, hay que fortalecer, hay que impulsar en lugar de frenarla, ¿no es cierto? Y esto vale pues para las, para las bancadas que están poniendo como condición resolver la huelga judicial, el incumplimiento de las demandas, que en realidad la huelga médica. Bien, doctor Nepo, muchas gracias por su participación. Muchas gracias a ustedes, buenas noches. Vamos a una pausa, regresamos ahora con Ricardo Uceda, que publicó el día martes un artículo en La República importante sobre la manera en cómo se están desactivando en el gobierno las iniciativas anticorrupción. Regresamos.